American History X narra la historia de Derek y Danny Vineyard, dos jóvenes estadounidenses que ven su vida cambiar después de la muerte de su padre. Derek, el hermano mayor, se une a una banda de jóvenes neonazis y el ambiente inestable y violento dentro de su hogar culmina la noche en que termina asesinando a dos jóvenes negros que intentan robar su camioneta y es condenado a prisión. La película empieza 3 años después de este incidente, cuando Derek es liberado y vuelve a casa para descubrir que su hermano menor Danny está siguiendo sus pasos. A lo largo de la película aprendemos cómo la vida en prisión cambió la visión de Derek en el pasado y, en el presente, cómo éste intenta evitar que Danny termine en el mismo lugar que él. La historia de American History X se fundamenta en el prejuicio. Desde una perspectiva de psicología social, es posible analizar este fenómeno diseccionándolo en tres partes que se hallan presentes en la película: su origen como fruto del aprendizaje social en un contexto familiar, su manifestación a través de sus tres componentes, afectivo, cognitivo y conductual, y sus consecuencias analizando la teoría de la catarsis y agresión. Si bien inicialmente la muerte de su padre parece ser la raíz del prejuicio racista de Derek, cerca del final de la película aprendemos que este fue heredado del difunto hombre en un claro ejemplo de aprendizaje social. De acuerdo con esta teoría del origen del prejuicio, este surge de la influencia del entorno familiar en la persona, especialmente de padres a hijos. Esto se ve claramente ejemplificado en la escena de la cena familiar que toma lugar antes de la muerte del padre, donde las opiniones racistas de este terminan por influenciar la propia opinión de Derek. What? Nothing. It's just, it's everywhere I look now. What? This affirmative blaction. Honey, a few new books doesn't qualify as affirmative black action. Hey, read the book, ace the guy's test. Just don't swallow everything he feeds you whole. En esencia, el prejuicio es una actitud, es decir, una combinación de tres componentes: afectivo, cognitivo y conductual. El afecto corresponde al sentimiento negativo asociado con el grupo en contra del cual se mantiene un prejuicio. La cognición es el estereotipo asociado con dicho grupo y la conducta es el acto de discriminación en contra de los individuos del grupo. En primer lugar, el componente afectivo es notable en la entrevista que Derek hace poco después de la muerte de su padre, donde, a raíz del dolor experimentado, sus sentimientos relacionados con el prejuicio salen a la luz claramente. Every problem in this country is race related, not just crime. It's like immigration, AIDS, welfare. Those are problems of the black community, the Hispanic community, the Asian community. They're not white problems. Derek, aren't those really issues that deal more with poverty? No, no. They're not products of their environments either. That's crap. Minorities don't give two shits about this country. They come here to exploit it, not to embrace it. What does this have I to do? mean, millions of white European Americans came here and flourished, within a generation. So what the fuck is the matter with these people? They have to go around shooting at firemen. What does this have to do with the murder of your father? Because my father was murdered doing his job, putting out a fire in a fucking nigger neighborhood he shouldn't have even given a shit about. He got shot by a fucking drug dealer who probably still collects a welfare check. Respecto al componente cognitivo, hay múltiples ocasiones donde Derek da voz a sus pensamientos negativos acerca de personas de diferentes razas. Una de las más claras es durante la cena con el nuevo novio de su madre, donde Derek menciona múltiples estereotipos racistas en defensa de actos discriminatorios. By that for a minute. Calling a riot an irrational expression of rage, that's such a cop-out. It's opportunism at its worst. It's a bunch of people grabbing any excuse they can find to go and loot a store, nothing more. The fact that these people ripped off the stores in their own communities, all that reflects is the degree to which these people have absolutely no respect for the law at all, and certainly no concept of community or civic responsibility. Wait a minute. White people commit crimes against white people too. Yeah, but they're not offing each other in record numbers all over America. Look at the statistics, for Christ's sakes. It's 1 in every 3 black males is in some phase of the correctional system. Is that a coincidence, or do these people have, a racial commitment to crime? Derek se ve llevado a la acción fruto de sus sentimientos y cogniciones negativas y en múltiples ocasiones se involucra en actos de discriminación y violencia extrema en contra de personas de raza negra. Una de las escenas más destacables de la película es durante el ataque dirigido por Derek a una tienda que contrató empleados inmigrantes de diferente raza a la blanca. Oh, you know it's against the law to hire fucking border jumpers, you neck bastard!
Oh, no, 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 you don't need this. You don't need this. It's not gonna hurt you. Please, no. Have a seat. No, you fucking spare! Las consecuencias del prejuicio de Derek son uno de los temas principales de la película. Irónicamente, una de estas consecuencias es la terminación del mismo prejuicio. ¿Cómo sucede esto? El contexto familiar de Derek siembra en él la semilla del prejuicio en la forma de una cognición negativa. Esta florece, impulsada por un sentimiento de ira después del asesinato de su padre y finalmente estalla en momentos de violencia, siendo el acto final un doble asesinato que desemboca en el inicio del arco de redención de Derek. La catarsis es definida como una liberación emocional. La perspectiva catártica de la agresión es que la pulsión agresiva se descarga al liberar la energía agresiva, ya sea actuando en forma agresiva o fantaseando con la agresión. De acuerdo con esta teoría, los asesinatos cometidos por Derek supuestamente calmarán su ira, el componente afectivo, que lo impulsa a actuar, el componente conductual, y lo llevarán a la eventual redención al influir indirectamente en su cognición y de esta forma apagar los tres componentes del prejuicio que impulsan a Derek. Efectivamente, después de su tiempo encarcelado vemos cómo ocurre esto. Sin embargo, la teoría de la catarsis o liberación emocional ha probado que la agresividad únicamente engendra más agresividad, y de igual forma no es la catarsis lo que libera a Derek. Así que, ¿qué sí lo hace? It's just because I was pissed off. Nothing I ever did ever took that feeling away. I mean, I killed two guys, Danny. I killed them. And it didn't make me feel any different. It just got me more lost, and I'm tired of feeling pissed off, Danny. I'm just tired of it. Sintetizada su más mínima esencia, American History X no señala que el prejuicio es malo. Este mensaje se encuentra ya en cada escena de la película y se espera que la audiencia sea capaz de discernirlo fácilmente. La raíz de American History X es la violencia, y como ésta podrá únicamente engendrar más violencia. El padre que hereda sus prejuicios a su hijo, los asesinatos que llevan a Derek a ser violado en prisión, el aprendizaje que Danny obtiene de su hermano que lo conducen a su propia muerte al final de la película, la ira que solo genera más ira. There was a moment when I used to blame everything and everyone for all the pain and suffering and vile things that happened to me, that I saw happen to my people. I used to blame everybody, blame white people, blame society, blame God. I didn't get no answers because I was asking the wrong questions. You have to ask the right question. Like what? Has anything you've done made your life better?